Muy buenos días y aquí estamos ante esta maravillosa oportunidad de vencer, de que nada ni nadie se nos pierda. Así como hubo un nuevo Adán, un nuevo pacto y un nuevo sacerdocio, en este nuevo amanecer debes levantarte y poniendo una mano en tu pecho decir: este devocional es mi segunda gracia. Muy buenos días, mis hermanos. Bendito el Señor por este amanecer hermoso, por las aves que cantan en los cielos, mostrando un poquito de la gloria de Dios. Bendito el Señor por esa noche reparadora. A veces las noches nos traen un poco de susto. A algunas personas les preocupa la oscuridad o las tinieblas, pero no le tengas miedo a nada de eso, porque precisamente son necesarias las tinieblas, puesto que allí es donde resplandece la luz de Dios. Estás en tinieblas, sientes que estás entenebrecido, sientes que hay cosas que no puedes aceptar, estás disgustado, estás enojado, no puedes ver. Deleítate en el Señor, en esas tinieblas, en esa oscuridad donde no puedes ver, donde no puedes entender. Deleítate en el Señor y regresa, piensa, recuerda la razón por la cual te acercaste al Señor. Recuerda el primer día en el que alguien te habló de que existía un Dios que te había llamado y que te había amado y que había entregado su vida por ti. Cuando estés en tinieblas, cuando estés triste, cuando estés amargado, cuando estés decepcionado, cuando te hayan dado la espalda aquellas personas que tú amas, cuando te hayan sido desleales, cuando hayan sido traidores contigo, recuerda que hubo uno que es el único fiel, el único que sabe amar y que te amó desde el principio y te sigue amando cada día de tu vida. Recuerda que estás en esta tierra gracias a Él, a que sopló de su espíritu sobre ti y te dio un alma. Y hoy puedes respirar gracias a eso. Recuerda ese sacrificio máximo que Él hizo, entregando su vida para que tú hoy puedas escuchar esta palabra que viene del corazón de Dios, que sale del corazón, de la boca de Dios, que está en las Sagradas Escrituras, y que lo que estamos haciendo es recordando todas estas palabras que han sido habladas en algún momento por hombres que amaron primeramente al Señor, hombres consagrados, hombres que entregaron su vida solamente al servicio de la obra, hombres que escogieron, que decidieron hacer de su vida un altar para Dios, hombres que decidieron derribar todos los altares que existían hasta ese momento en sus vidas. Llámense familia, llámense papá, mamá, esposa, hijos, concupiscencias, deleites temporales. Decidieron derribar esos altares para dedicarse y consagrarse a Dios, como hizo Enoc, el cual no vio muerte y fue traspuesto. Y tú puedes escoger cómo quieres vivir. Tú puedes escoger si quieres vivir a perpetua eternidad. Eso lo puedes escoger. Esta palabra que está viniendo durante todos estos meses es esa información que tal vez tú no tenías de cómo poder regresar a la casa del Padre. Porque tal vez ese anhelo ha habitado por siempre en tu corazón. Tal vez tú, cuando estabas allá, ignorante de que había un Dios en los cielos y en tu corazón, tal vez tú sentías como esos polluelos de águila que no saben volar, pero que dentro de su ADN reside el anhelo profundo de desplegar sus alas y maniobrar y desplegarse sobre los vientos y sobre las alturas. Aunque parezcamos unas gallinas tal vez, aunque tus plumas sean como las de una gallina y aunque estés como un polluelo de gallina, estarás siempre mirando el cielo si en tu ADN reside el ADN de las águilas. Entonces tal vez en algún momento de tu vida puedas olvidar tu naturaleza real, la naturaleza verdadera, la naturaleza de Dios. No se te olvide, cuando llegues a esos momentos, no olvides que siempre hay una palabra que nos regresa al momento en el que nosotros escogimos y decidimos caminar con Dios. Bendito Dios por eso,
porque tenemos esa memoria implantada en el corazón. No solo la memoria que tenemos en la mente, sino en el corazón. Esa memoria que nos recuerda en dónde fuimos engendrados, que nos recuerda quiénes somos cada día. Es solo aterrizar un poquito esas cosas en el corazón, hacer memoria de todas estas cosas y allí las vamos a encontrar. La razón por la que estamos aquí y la razón por la cual escogimos consagrar nuestra vida. Y que gracias a toda esta circunstancia que estamos viviendo, podemos estar juntos, estar reunidos juntos. Y nuestro hermano Alfredo nos hablaba de la importancia de la unidad, de estar juntos en armonía. Y allí el Señor enviará toda su completa bendición. A veces estamos buscando la bendición de Dios y no sabemos cómo encontrarla. Y bueno, el hermano Alfredo nos viene dando claves, nos va dando llaves, nos va dando pistas para que podamos encontrar esas respuestas que hemos estado buscando toda la vida y que solamente en el Señor las podemos encontrar porque nosotros somos parte de Él y todas las respuestas siempre, siempre estarán en Él. Entonces, mis hermanos amados, ¿recuerdan el tema que estamos hablando? ¿Recuerdan el título del tema? ¿Estás despierto? ¿Estás despierto? Es importante que estés despierto. Despabilate, levántate, siéntate, no te arrunches, porque si te arrunchas, entonces mi voz te va a parecer así como el silbo suave y apacible del Espíritu, y de pronto al arrullo del soplo suave y apacible te vas quedando dormido de manera apacible. No queremos que te duermas de manera apacible, queremos que te despiertes. Despiértate y que escuches esta palabra que tiene su origen, que tiene su fundamento, que tiene su base, que aparece en razón de una palabra escrita que se llama las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a retomar los textos que estábamos compartiendo el día de ayer. Textos que procuraremos terminar durante esta semana. Y bueno, aquí va la segunda parte, la segunda entrega de esta hermosa historia, de estas enseñanzas que nos revelan, que nos develan la profundidad de la palabra que está en las Sagradas Escrituras. Porque tú puedes tomar las Escrituras de manera literal y decir, bueno, sí, había un arca y se construyó y luego vino un diluvio y había un señor que se llamaba Noé. Y si tú has visto películas en Semana Santa, entonces vas a acordarte muy bien de todas esas imágenes que nosotros veíamos de niños. Bueno, hace muchos años, cuando era Semana Santa, uno se quedaba en su casa porque pues era pecado salir de la casa. Decía, no, si usted sale de la casa, si usted se ríe, hasta hablar duro era pecado. Uno tenía que aclarar, así es Semana Santa, porque es Semana Santa. Hable pasito. Así le tocaba a uno. O tampoco se podía comer carne, muchas cosas que la religión enseñaba en su momento. Bueno, ya sabemos que esas cosas no son así y de igual manera ya tampoco se enseñan. Entonces vamos evolucionando. Por eso es importante que estés despierto, que estés atento para que puedas ir entendiendo la dimensión y la verdadera profundidad de la palabra de Dios. Que claro que puede ser literal, pero ese gran océano que nosotros contemplamos, admiramos, algunos temen y otros admiramos profundamente, tiene diferentes niveles de profundidad y a veces podemos ver sobre la superficie la tranquilidad de las olas del océano con una suave brisa matutina en el Caribe colombiano. Pero si te vas un poquito más abajo podría haber una turbulencia que no te imaginas y una temperatura que no se parece a la que está sobre las olas. Entonces vamos a retomar las últimas palabras que dije. Y dijimos que los hombres habían corrompido su camino. Y que Matusalén, estábamos hablando de Matusalén, y que había dispuesto su corazón para entrar al arca, pero que también dijimos que unos días antes de que Noé entrara en el arca, estando ya terminada el arca, estando los animales entrando,
Matusalén murió. Entonces ya sabemos que en el arca había 8 personas. Bueno, Matusalén no entró. Luego entonces eran Noé y 7 personas. Bien, continuemos, mis amados hermanos. ¿Estás despierto? ¿Estás atento? Porque vamos a retomar aquí el hilo de la palabra. Atento, despierto, siéntate. ¿Te da sueño? ¿Estás medio dormido? Échate agüita en la cara, ve al baño, prende la luz, despabilate, tómate un vasito con agua. Es importantísimo tomar agua, eso ya lo sabemos, así como el agua de la palabra limpia todas esas arterias que van al corazón que están llenas de grasa, de odios, de rencores, de celos, contiendas, divisiones y todas esas cosas. Así también opera el agua en nuestro cuerpo. Nos ayuda a limpiar todas esas cosas que obstruyen nuestra salud. Entonces, continuamos. Ya ahora sí, agüita, ¿todo bien? Comencemos. Noé pudo ver toda la obra y toda la construcción y oír toda la palabra y la creyó. Lo mismo sucedió con Lamec. ¿Quién fue Lamec? El padre de Noé, que también creyó, mas no alcanzó a vivir aquel día. Cuando llegó el momento, solamente estaban la mujer de Noé, los 3 hijos que él había engendrado y las mujeres de sus hijos. 4 mujeres, 4 hombres, 8 personas para dar inicio a la nueva creación. Un nuevo comienzo. Termina un ciclo y vuelve a comenzar. El Señor vuelve a comenzar. Entonces, ¿qué pasó? Le dio el Señor instrucciones a Noé acerca de lo que tenía que hacer. Así como el Señor siempre dice lo que debemos hacer. Él siempre establece y nos dice de manera que podamos entenderle para que ninguno tenga excusa de que no se le dijo. De esa misma manera el Señor instruyó a Noé. Un arca de madera de gofer y cómo tenía que hacerla. Vamos a leer las medidas que también están en las Escrituras. 300 codos de longitud, 50 codos de anchura, 30 codos su altura, 3 niveles, una puerta que diera acceso a toda criatura que había sobre la tierra que Dios se propuso salvar de los escogidos, que diera entrada al primer nivel. Un segundo nivel, un tercer nivel y allí, sobre el tercer nivel, una ventana. Ese es el diseño del Señor para el arca. No le dio lugar a la improvisación. Hermano, Dios no improvisa. El plan de Dios está escrito, es perfecto, está detallado. Dios no improvisa. No improvises tú. No hagas las cosas mediocremente. No hagas las cosas a lo como caiga, a lo medio latinoamericano, porque esa es la fama que tenemos los latinoamericanos, que hacemos las cosas, dicen en Bogotá, chambón. Yo no sé si ese término existe, si no existe, si está aprobado por la Real Academia de la Lengua Española. No tengo ni idea. Pero creo que todos sabemos aquí lo que es chambón, que no sea burdo, que no sea tosco, hagamos las cosas perfectas. Cada vez que hagas algo, revísalo 1, 2, 3 veces. No hagas las cosas por hacerlas. Ponle a todo lo que hagas, y especialmente si lo vas a hacer para Dios, hazlo con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Emplea en ello todo tu ser. Así como el Señor ha empleado todo de Él para enseñarnos cada cosa, porque Él no da lugar a la improvisación. Él no le dio lugar a los dones y talentos que pudiera tener Noé en arquitectura, en ingeniería, en diseño, ni un predicador del día del juicio de Dios, ni del instrumento de salvación que Dios había provisto. Dios le dio el mensaje,
le dio las medidas, le dio los planos, es más, le dio el tiempo para hacerlo. En el año 600 de la vida de Noé es cuando el Espíritu guía a Noé a entrar en el arca. Y él está allí. Y el Señor cierra la puerta. Atención. No es Noé. Oye bien, no es Noé, a pesar de ser él el único hombre, el único instrumento. Es el ministerio de Dios para esa hora quien ha escogido, quien ha seleccionado, quien ha convocado, quien ha anunciado. No es Noé quien está llamado a cerrarle la puerta al arca. El Señor cerró. Sí, Señor, es hora de despertarse. El Señor cerró la puerta. El Señor cerró la puerta. Hermanos, mi alarma que me dice que ya es hora de empezar a alistarnos, de empezar a prepararnos para este día que tenemos, un día que debe ser de excelencia. Voy a leer un pedacito más, voy a compartir un pedacito más de este texto que está todavía nos falta bastante por compartir. Está todavía corto respecto del tamaño que tiene. Entonces vamos a seguir aquí. Estamos leyendo el capítulo 7, versículo 16. Si tienes las escrituras, como ya estás despierto y como ya te tomaste tu vaso de agua y como ya estás en línea con lo que estamos hablando, busca en las escrituras. Estamos en el libro de Génesis 7, 16. Y dice así: y Jehová le cerró la puerta. Noé estuvo por 7 días en el arca, esperando que alguien más creyera el anuncio que había hecho. El Señor le dijo: entra tú y toda tu casa en el arca, porque en ti he visto justo. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Cerró la puerta y Jehová le cerró la puerta. ¿Cómo será que en este tiempo hay un pregonero que nos está avisando que este es un tiempo especial? ¿Cómo te parece que tú estuvieses allá en ese momento, como estás ahora en este, y que hubiese un Noé que te estuviese diciendo que habría de venir un diluvio y que había que subirse en esa arca? Pero pues como tú nunca habías visto llover, pues tú ¿qué le vas a creer a ese Noé? Y si te dijéramos, y si te enteraras de que estamos construyendo un arca para salvar a todos aquellos que crean a este anuncio, ¿qué dirías tú? Bien, mis hermanos, ya sonó la alarma hace un par de minutos. No se te olvide, despabilate, muévete, haz deporte, haz ejercicio, come bien, aliméntate sano, come verduras, come frutas, toma mucha agua. Y procura siempre a todos los que te rodeen darles la mejor parte de ti. No importa si consideras que la mejor parte de ti solo es un 1%. A los que tengas a tu alrededor, dales ese 1%. Porque eso es parte de lo que Dios te dio. Y lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Que tengas
Un día maravilloso, lleno del amor de Dios, lleno del cumplimiento de las promesas de Dios, lleno de riquezas, enriquecido. Feliz, feliz día. No olvides, nos vemos esta noche. Nos encontramos esta noche, muy a las 7:30, para escuchar atentos las enseñanzas de nuestro amadísimo hermano Alfredo. Feliz día.